Corten el precio al por mayor a la mitad, por lo menos. ¿Quién habla?, pregunté, sorprendida por la abrupta exigencia. Era una noche inusual. Estaba cenando temprano con mis suegros y mi esposo cuando sonó el teléfono de la casa. No era común que recibiéramos llamadas a esa hora, así que contesté, solo para encontrarme con la voz hostil de una mujer. Cuando le pedí que se identificara, ella espetó: ¿cómo te atreves a preguntar quién soy? ¡Qué grosera! No puedo reconocerte si no te presentas. Mis suegros intercambiaron miradas preocupadas, y mi esposo me ofreció en silencio tomar el teléfono. Lo rechacé, señalando que podía manejar esto por mi cuenta. ¿Podrías decirme tu nombre?, pregunté de nuevo, con calma. Su voz subió de tono mientras chillaba: deberías saber quién soy. No volveré a comprar tus berenjenas. Desde ahora, me cambiaré a importaciones más baratas. Adiós. No dijo quién era, pero cuando mencionó las berenjenas, tuve una corazonada. Probablemente era la esposa del presidente de la empresa de encurtidos con la que había trabajado durante 15 años. Desde que el presidente falleció, ella probablemente era quien estaba tomando el control del negocio. No es tan sencillo cambiar de proveedor de repente, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Tenemos un contrato exclusivo, y la calidad única de estas berenjenas cultivadas localmente es lo que hace que tu producto se destaque. Cambiar a importadas podría dañar tu reputación. Los consumidores no pueden notar la diferencia entre lo local y lo importado. Puedo conseguir berenjenas importadas por la mitad de lo que estás cobrando. ¿Nos estás estafando? Su acusación encendió mi enojo. ¿Estafándote? Estas berenjenas son especiales, y el precio refleja el esfuerzo que implica cultivarlas. Eso es una tontería. Cualquiera puede cultivar berenjenas en su jardín. Estás cometiendo un crimen al venderlas a un precio tan exagerado. Deberías agradecer que aún no te hemos demandado. Estoy cancelando el contrato. Me sorprendió su grosería, impulsada por la ira. Respondí: ¿estás segura de que quieres cancelar? No seré responsable si te arrepientes más tarde. Sin arrepentimientos, ganaré más dinero usando importaciones más baratas. Qué alivio deshacerse de una agricultora estafadora como tú. Mantente alejada de nosotros. Tan pronto como la llamada terminó, mi esposo me miró con preocupación. ¿De qué se trataba eso? ¿Catherine? Mi suegra, frunciendo el ceño, añadió: escuchamos a una mujer gritando. ¿Estás bien? Respiré hondo y comencé a explicar. Soy Catherine, tengo 49 años. Y he sido agricultora de berenjenas durante más de 15 años, cultivándolas específicamente para encurtidos. Estoy casada con mi esposo, quien proviene de una familia de cultivadores de arroz, desde hace más de 20 años. Nuestra hija está en la universidad, viviendo sola en la ciudad, y nuestro hijo recientemente comenzó su primer trabajo después de graduarse. Ha mencionado que regresará para hacerse cargo del negocio familiar cuando encuentre esposa, pero aún no estoy contando con ello. Mi esposo y mis suegros, que se acercan a los 80 años, todavía están activamente cultivando arroz, mientras que yo manejo los campos de berenjenas con la ayuda de unos pocos trabajadores temporales. Comencé a cultivar berenjenas hace 15 años. Mi pueblo natal ha sido conocido por sus pequeñas berenjenas para encurtir durante generaciones, pero son notoriamente difíciles de cultivar. Son propensas a enfermedades y plagas, y se marchitan rápidamente. Cuando empecé a venderlas en pequeñas cantidades en los mercados locales, una empresa de encurtido cercana se acercó a mí con una oferta de contrato exclusivo. El contrato venía con un precio más alto que el de las berenjenas regulares, debido a la dificultad de cultivarlas. Aunque estaba emocionada por la oportunidad, también estaba preocupada por el riesgo de fracasar y romper el contrato. Mi esposo me tranquilizó diciendo: tenemos ingresos del arroz, así que intentémoslo. Así fue como comencé. A lo largo de los años, seguí experimentando con mejores métodos de cultivo, enfrentando muchos desafíos en el camino. La empresa de encurtidos creció, especialmente después de que comenzaron a vender en línea, y la demanda de mis berenjenas aumentó. Incluso cuando otras empresas se me acercaron con ofertas de negocio, me mantuve leal a este contrato exclusivo. A pesar de sus dificultades, sabía que una vez que mis suegros se retiraran y mi esposo y yo nos hiciéramos cargo del cultivo de arroz, podría ser el momento de dar un paso atrás en el negocio de las berenjenas. Pero por respeto al presidente de la empresa, seguí proporcionando las mejores berenjenas que pude, mientras ellos las quisieran. Pero todo cambió el mes pasado. El presidente se desplomó en la fábrica y nunca regresó. El presidente falleció el mes pasado, ¿verdad? Ni siquiera han pasado 49 días, murmuró mi suegra. Sí, fue tan repentino, pobre hombre, continuó ella, mostrando una genuina simpatía en su rostro.
Al menos hay un sucesor, pero escuché que no podrá hacerse cargo por un tiempo, agregó mi esposo. Mi suegro asintió. Él estaba entrenando en otra empresa de encurtidos. Se suponía que el hijo del presidente tomaría el control, pero todavía está aprendiendo en otro lugar y no puede dejar su puesto de inmediato. Mientras el hijo está ausente, la esposa del presidente, quien nunca había estado involucrada en el negocio, comenzó a meterse, causando caos en la empresa. Había escuchado rumores sobre esto de otros. Supongo que está demasiado abrumada por la muerte repentina de su esposo para llorar adecuadamente o observar un periodo de duelo, comentó mi suegra, sacudiendo la cabeza. Todos asintieron en acuerdo. Necesito investigar esto. Podríamos estar en serios problemas si han rescindido el contrato unilateralmente, me dije mientras tomaba el teléfono para llamar a la secretaria del presidente al día siguiente. Catherine, ¿te llamó también? Lo siento mucho, respondió la secretaria, su voz cargada de fatiga. Podía notar que estaba exhausta. ¿Estás bien? No realmente, confesó, su tono habitual, lleno de vida, ahora reemplazado por uno de profunda preocupación. Es un caos aquí, creo que la empresa va camino a la bancarrota. Me han despedido, así que ya no puedo hacer nada más. Lo siento mucho, Catherine. ¿Qué? ¿Te despidieron? ¿Qué está pasando?, pregunté, sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos. La secretaria explicó que la esposa del presidente estaba detrás de todo, desconociendo lo básico de cómo manejar un negocio. Había estado haciendo demandas irrazonables a los socios de la empresa y acosando a los empleados. La esposa del presidente siempre había sido conocida por su egoísmo y personalidad dura, por lo que el difunto presidente nunca le permitió involucrarse en el negocio, pero con él fuera, la empresa había caído en el caos. La esposa del presidente cree que el único propósito de la empresa es ganar dinero. Está tratando de reducir costos a cualquier precio, incluso si eso significa explotar a los socios comerciales y a los empleados. Pero una empresa no puede sobrevivir así, lamentó la secretaria. Catherine, probablemente lo mejor sea que te alejes. Encontrarás nuevos compradores para tus berenjenas en poco tiempo. Pero tenemos un contrato exclusivo, y planeaba cumplirlo este año por respeto al difunto presidente, dije, sintiéndome dividida. La secretaria suspiró profundamente. Nadie podría haber predicho que el presidente fallecería tan repentinamente. Ahora es terrible aquí. Los empleados de toda la vida están siendo obligados a salir por culpa de ella. Solo le interesa contratar mano de obra extranjera barata. Y no le importa la calidad ni la experiencia. El sabor de nuestros encurtidos proviene de nuestros trabajadores calificados. Y ella simplemente no lo entiende. Incluso con un contrato exclusivo, es mejor irse antes de que las cosas empeoren. Estaba horrorizada por lo que estaba escuchando. Después de la llamada, inmediatamente lo discutí con mi esposo. Tal vez sea hora de cortar lazos, pero todavía está el contrato, dijo mi esposo, su rostro mostrando la gravedad de la situación. Sí, hemos firmado documentos oficiales. Estuve de acuerdo. Unos días después, recibimos papeles oficiales de la empresa de encurtidos, indicando que estaban rescindiendo el contrato. Esto no tiene sentido, incluso para un aficionado. Esto parece un disparate, dije, incrédula ante los documentos mal hechos. Mi esposo asintió en señal de acuerdo. Al ver esto, ambos tomamos una decisión. No somos culpables aquí, y afortunadamente, es antes de la temporada de siembra. Tal vez sea el momento adecuado para dejarlo, dijo mi esposo, aunque yo todavía estaba preocupada por el impacto financiero, los trabajadores temporales y la pérdida de algo que habíamos trabajado tanto para construir. Se sentía mal ser forzada a salir por una razón tan ridícula. Pero mi esposo me tranquilizó. Vamos a resolver los ingresos y el futuro más adelante. No puedo perdonar la forma en que te trató, Catherine. Están cometiendo un gran error si creen que pueden reemplazar nuestra producción de alta calidad con importaciones baratas y de baja calidad. Tienes razón, estuve de acuerdo. Así que decidimos terminar el contrato exclusivo de inmediato y no entregar ni una sola berenjena, incluso si venían a suplicarnos. Cuando se acercaba el verano, varias otras empresas de encurtidos se acercaron con ofertas de contrato. Mi esposo y yo evaluamos cuidadosamente nuestras opciones y terminamos asegurando un nuevo contrato bajo mejores condiciones, aumentando nuestros ingresos en aproximadamente un 20%. Encontramos nuevos compradores para nuestras berenjenas, y mientras nos ocupábamos de nuestro trabajo, la esposa del presidente y su grosería se desvanecieron de mi mente. Un día, mi suegra apareció en mi lugar de trabajo con un frasco de berenjenas en escabeche. Catherine, esto es terrible. Mira, dice, producido localmente, pero eso no puede ser cierto, ¿verdad?, dijo, sosteniendo el frasco.
Me sorprendió cuando vi la etiqueta. Vamos a probarlas, sugirió mi suegro. Mi esposo y los trabajadores temporales se reunieron para probarlas, y el sabor no era nada parecido al de antes. Esto no puede ser producido localmente, el tamaño está mal, están usando berenjenas grandes en lugar de las pequeñas, de un solo bocado, están tratando a los consumidores como tontos, dijo mi suegra, con el rostro severo. El sabor también está mal, no solo sabe mal, es como si estuviera podrido, comentó uno de los trabajadores temporales. ¿Crees que la esposa del presidente está mintiendo sobre usar productos locales? Me pregunté en voz alta, aunque no me habría sorprendido que lo hiciera. Unos días después, durante la cena, el teléfono volvió a sonar. Hola, ¿puedes fingir que me vendiste tus berenjenas? La voz al otro lado era familiar, era la esposa del presidente. No recuerdo haberte vendido ninguna berenjena, ¿y me estás pidiendo que mienta? Respondí. Sí, solo di que lo hiciste. Salvará a la empresa. ¿No quieres ganar algo de dinero? Te pagaré. Es solo un pequeño favor. Su audacia me dejó sin palabras. No, gracias. Dije con firmeza y colgué. Inmediatamente le conté a mi esposo y a mis suegros lo que había sucedido, y todos sonrieron. Mi esposo parecía particularmente satisfecho. Debe haberse dado cuenta de su error. No hay manera de que tus berenjenas y esas importaciones inferiores sean siquiera comparables en calidad. Después de que mi suegra trajera los encurtidos, comencé a recibir llamadas de varias personas preguntando sobre las berenjenas, ya que había sido su proveedora durante tanto tiempo. Según fuentes de la empresa de encurtidos, habían recibido numerosas quejas de los consumidores e incluso habían sido denunciados ante las autoridades. La empresa ahora enfrentaba serios problemas, incluidas acusaciones de fraude alimentario. Luego, unos días después, el teléfono volvió a sonar. Por favor, testifica que esas eran tus berenjenas. La policía podría investigar, suplicó la esposa del presidente, su voz ahora casi sollozando. No te las vendí, respondí y colgué de nuevo. Al día siguiente, recibí una llamada educada de un joven que se presentó como el hijo del presidente. Me gustaría reunirme y disculparme, dijo, y acordamos reunirnos esa tarde. Le pedí a mis suegros que se encargaran del trabajo agrícola de la tarde mientras mi esposo y yo esperábamos. Pronto llegó un grupo, un joven, otro joven y una mujer mayor llamativa. El primero era el hijo del presidente, el segundo su actual secretario, y la mujer, la infame esposa del presidente. Los dos hombres eran extremadamente educados, pero la esposa del presidente tenía una actitud hosca, casi desafiante. Sin intercambiar cortesías, el hijo obligó a su madre a inclinar la cabeza, y ambos hombres se postraron en el suelo, frotando sus cabezas en una profunda disculpa. Aunque entiendo la situación, ¿hay alguna posibilidad de que nos suministre berenjenas de nuevo?, suplicó el hijo, pero yo negué con la cabeza. Lo siento, pero eso es imposible. Ustedes rescindieron nuestro contrato exclusivo, dije con firmeza, aunque sentí pena por el hijo, considerando la actitud de su madre y el hecho de que ya teníamos un contrato con otra empresa. No había manera de que pudiéramos aceptar. El hijo pareció entender y hasta esperaba mi negativa. Supongo que tienes razón. Lamento profundamente todo esto. Como rescindimos unilateralmente el contrato, pagaremos la penalización según lo acordado originalmente, dijo, resignado. Luego comenzó a preparar los documentos con su secretario. Sin embargo, la esposa del presidente estaba furiosa. ¿Qué estás pensando? Ya hemos sido aprovechados bastante. No hay necesidad de pagar ninguna penalización. Nos atraparon esta vez, pero lo haremos mejor la próxima. Es culpa de los importadores que más de la mitad de las berenjenas importadas estuvieran podridas. Solo encontraremos un proveedor más barato y todo estará bien, declaró. Así que intentaron recortar gastos con importaciones baratas y terminaron con un desastre. ¿No es eso exactamente lo que te advirtió Catherine?, comentó sarcásticamente mi esposo. Los dos jóvenes asintieron en señal de acuerdo, con la cabeza baja. Sus palabras me alarmaron, así que presioné más. ¿Estás diciendo que planeas seguir etiquetando los productos como producidos localmente, incluso si no puedes obtener mis berenjenas? Por supuesto, es más rentable, y todos lo hacen, espetó la esposa del presidente, sin mostrar remordimiento. Su tono era tan agresivo que me tomó por sorpresa. Mi esposo y yo estábamos atónitos por su audacia. Fue entonces cuando el hijo del presidente finalmente perdió la paciencia. Mamá, ya basta. Solo te traje aquí hoy para disculparte, pero ya terminé contigo. Su reprimenda pareció finalmente soquearla y la dejó en silencio. Solo estaba tratando de ganar dinero, murmuró.
Tú solo te preocupas por ganar dinero para ti misma. Así no se debe manejar una empresa, replicó su hijo. Pero no es ese el punto de una empresa. ¿Ganar dinero?, argumentó, claramente sin entender el panorama general. Su falta de comprensión era exasperante. Aunque yo manejo una operación mucho más pequeña, también empleo trabajadores y entiendo la importancia de los tratos justos. Una empresa no se trata solo de ganancias. Se trata de ser justos y asegurar que todos, empleados, socios y proveedores, puedan prosperar. Es incorrecto que una parte se beneficie a expensas de las demás, expliqué. El hijo, el secretario y mi esposo asintieron en señal de acuerdo. Tienes razón, mi mamá no lo entiende, y está acabada en la empresa. Cortaré lazos con ella, pero tendrá que asumir la responsabilidad de destruir lo que construyó papá, declaró el hijo. Por primera vez, la esposa del presidente pareció realmente afectada. Su rostro se volvió pálido y guardó silencio, dándose cuenta finalmente de la gravedad de la situación. Al final, el caso fue considerado malicioso, con evidencia de etiquetado intencionalmente engañoso del origen del producto. La policía lanzó una investigación por fraude, y la historia apareció en los titulares del periódico local. La empresa de encurtidos quebró, y la esposa del presidente fue abandonada por su hijo, dejada sin un centavo y escondida por miedo a la persecución. Mientras tanto, el hijo del presidente, con la ayuda de empleados veteranos que regresaron a su llamado, ahora está trabajando arduamente para gestionar las secuelas y establecer una nueva empresa. Recibimos la penalización por el incumplimiento del contrato exclusivo, y con eso, el asunto quedó cerrado. Desde entonces, nuestro hijo ha regresado a casa y ha decidido hacerse cargo de la granja. Incluso ha encontrado una novia que está ansiosa por trabajar en la granja con él. Con esta feliz noticia, la vida diaria de nuestra familia se ha vuelto más alegre que nunca.